Periodo colonial en México. El periodo conocido como la colonia o el virreinato en México empieza en el siglo XVI, cuando los españoles, al mando de Hernán Cortés, conquistaron la antigua México Tenochtitlan. Fue gobernado por un representante del rey de España, que tenía el título de virrey. Sociedad y política. La sociedad de la colonia distinguía entre sus ciudadanos en base a un criterio ante todo racial. Por encima de todo estaban los blancos provenientes de Europa y posteriormente los blancos nacidos en el suelo americano. Sobrevino una serie de eventos de carácter sociodemográfico y económico que dieron lugar a la explotación de los recursos naturales y de los recursos humanos. Económico. Predominó de una economía agrícola durante los primeros años 1821 a 1854. La agricultura y ganadería fueron actividades económicas más importantes realizadas en las haciendas, más del 50% de la fuerza de trabajo en el sector agroalimentario. Los españoles contaban con superioridad tecnológica, como la pólvora, perros, caballos, armadura y táctica, así como la alianza de diversos pueblos indígenas tributarios del Imperio Mexica. En la época de la colonia, la religión católica ganó nuevos e importantes territorios, cambió el lenguaje, la traza de las ciudades, las manifestaciones culturales y artísticas. Se inició el mestizaje, es decir, la mezcla entre los conquistadores y los conquistados. México independiente. Política. Sucedieron varios acontecimientos, de los cuales fueron la Guerra de Independencia, que fue de 1810 a 1900, invasión estadounidense 1846 a 1848, Revolución de Ayutla 1855, Guerra de Reforma 1857 a 1861, Intervención francesa y el Imperio Mexicano 1862 a 1867, México liberal 1867 a 1876, Porfiriato 1876 a 1911, Revolución Mexicana 1910 a 1924, Maximato 1924 a 1936. Regiones agrícolas. Morelos, azúcar, valles de Toluca y Chalco, pulque, Veracruz, Tabasco, algodón y café, el Bajío, Guadalajara, Michoacán y Puebla, maíz y trigo. Alimentación. El campo se transformó para cultivar trigo y azúcar de caña y se generalizó el uso de la manteca de puerco y el aceite de olivo, así como se introdujeron los vinos y la destilación de los productos derivados del agave. Prohibición del amaranto y poco cultivo de chía. Cocina novohispana. Se trajeron las naranjas, melocotones y peras traídas por los españoles. Alimentación. Con la llegada más frecuente de extranjeros, dio lugar a la apertura de que no solo fueran mesones, sino que ofrecían comida y así surgieron las fondas. Importancia del cacao. Se abrieron cafés, pastelerías, dulcerías y neverías. Cultural. Arquitectura. Construcción de palacios, iglesias y edificios. Literatura. Surgió el clasismo, realismo, naturalismo y modernismo. Implementación de ensayos, revistas y periódicos. En la música, 1824, José Mariano Elizaga fundó el primer conservatorio. 1839, se fundó el segundo conservatorio de música. José Antonio Gómez fue el primero en componer una pieza que habla sobre la independencia.
Siglo XXI. La alimentación a mediados del siglo pasado se caracterizaba por un alto consumo de vegetales con una aportación de proteína vegetal. Tenía un elevado porcentaje de hidratos de carbono complejos. Era una alimentación bastante escasa en proteína animal y se podría afirmar que era muy monótona, pero rica en fibra. En las últimas décadas en el mundo se ha producido un intenso proceso de transición alimentaria, caracterizada porque al aumentar los ingresos de la población aumenta el consumo total de alimentos, de grasa total, de grasas saturadas y de alimentos procesados. En cambio, la alimentación de este siglo es elevada en proteína, sobre todo animal, alta en grasas y rica en azúcar. En este caso, tenemos la fortuna de tener una dieta muy variada, pero muy baja en fibra. Para concluir, muchos de los alimentos de origen prehispánico se siguen consumiendo y dan muestra de la continuidad cultural alimentaria de México. En las últimas décadas, la cultura alimentaria nacional asumió tendencias al cambio.